La mediación de Qatar parece que ya tendrá resultados en las próximas horas. A partir de las 7 de la mañana del viernes comenzará una pausa humanitaria en la Franja de Gaza y comenzará la liberación de algunos rehenes. Se espera que sean 50, comenzarán con 30 personas civiles en manos de los combatientes de Hamas, pero también la liberación de 30 ciudadanos palestinos de las mazmorras sionistas del régimen que gobierna Israel. Nos acompaña Ezequiel Vistoletti, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, maestro universitario y gran y querido amigo de Prensa Alternativa. Ezequiel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Jota, un fuerte abrazo desde acá. A ver, impresiones. Te doy un marco, un poco lo comentábamos, ¿no? Van por la negociación impulsada por Qatar. Sin embargo, esta no es un fracaso estrenduoso de los neoliberales que acompañan a Netanyahu, porque si se trataba de negociar, fácil se evitaban el bochorno internacional, el repudio de, vamos, casi todo el planeta, sin tener que ir a masacrar escuelas, colegios, campos de refugiados, y al final el asunto iba a terminar en negociación. ¿O es que en la práctica se creyeron Rambo, pero son especialistas ganando películas solo en Hollywood, donde no se les corre ni el peinado ni el maquillaje, y en la vida real la cosa es distinta? Impresiones, Ezequiel. Bien, Jota. Para mí, este intercambio de prisioneros, por un lado 50 personas civiles, por cierto, tomadas como prisioneras, secuestradas por Hamas, y por el otro lado, si no recuerdo mal, alrededor de 150 prisioneros palestinos en Israel, en su mayoría menores, Sí, van a mujeres, ser 150, pero creo que los van a ir soltando de de a a poquito, poquito, ¿no? claro, Ajá. sí, exactamente. Para mí este intercambio representa la demostración más evidente de que el gobierno de Netanyahu nunca quiso la liberación de los rehenes, o dicho de otra manera, que la liberación de los rehenes nunca apareció como prioridad para el gobierno de Netanyahu. De lo contrario, hubiera podido realizar esta negociación e incluso una negociación mucho mayor a cambio de más secuestrados y por sobre todas las cosas de todos los secuestrados civiles, casi inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre, sin la necesidad de la masacre de alrededor de 15.000 personas en De los que Palestina, sabemos, con ¿no? una, claro, obvio, con una enorme cantidad de niños, entre ellas supuestamente 3.500. ¿Por qué debió finalmente capitular el gobierno de Netanyahu respecto a la presión internacional para una negociación, la cual rechazaba fervientemente desde el inicio, a pesar de que en el pasado, por cierto, Ujú. Israel y su gobierno realizó negociaciones de intercambio de prisioneros? Recordarás el caso de ese conscripto israelí secuestrado a finales de 2008, si no recuerdo mal, y finalmente intercambiado por alrededor de 1.000 prisioneros palestinos. Pero claro, ahí aparecía un prisionero militar y otro contexto completamente distinto. Bueno, rechazó en este caso las propuestas de negociación iniciales, incluidas las propuestas insertas en todas las resoluciones, o mejor dicho, en todos los proyectos de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que fueron presentados 4 proyectos distintos a lo largo de, ya ni recuerdo cuánto tiempo, más, un mes y medio
de masacre desde el inicio de este conflicto, de esta escalada en el conflicto de larga data entre israelíes y palestinos, bueno, fueron rechazados 4 proyectos de resolución para establecer un alto el fuego, y esos proyectos de resolución no solo establecían un alto el fuego, sino también la liberación de los prisioneros civiles, los secuestrados civiles. Pero Israel y naturalmente los Estados Unidos, como representante o como aliado principal de Israel, lo rechazaron. Rechazaron esto una y otra vez, las primeras 3 propuestas en el Consejo de Seguridad, después esto generó la votación de la Asamblea Nacional, la cual finalmente promulgó una resolución para un alto el fuego, pero recordemos que las resoluciones del Consejo de la Asamblea General de las Naciones Unidas carecen de carácter vinculante, y finalmente sí, al final fue presentado fue presentado un cuarto proyecto para una pausa, pero ya sin la condición del intercambio, y esta vez Estados Unidos sí convalidó en el Consejo de Seguridad esto. En todas las elecciones anteriores en la votación del Consejo de Seguridad había aparecido completamente solo Estados Unidos, con votaciones 14-1. Claro, como presenta poder de voto en el Consejo de Seguridad, ese único voto de Estados Unidos determinaba la cancelación de las resoluciones, incluida la liberación de los prisioneros, de la gente tomada, de la gente secuestrada. ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, porque después de tanta masacre y tanto rechazo a escala global, al punto de que los propios aliados Ujú. de Estados Unidos, de Israel, acompañaban las resoluciones para un alto el fuego y para el intercambio de prisioneros. Incluso finalmente Estados Unidos en esta última oportunidad convalidó al menos una pausa humanitaria, como la llaman. La imagen de Israel aparece globalmente en el mundo, aparece por el piso con manifestaciones permanentes de todo el mundo, incluido de muchísimos judíos no israelíes, e incluso dentro de Israel también muchos judíos israelíes rechazan la masacre también en Gaza. Bueno, entre esta presión y otra cosa importantísima, Jota, la presión de los familiares, ¿sí? De los familiares de las víctimas, bueno, finalmente el gobierno capituló en su postura de no negociación y determinó convalidar una negociación iniciada por otros, ni por Estados Unidos ni por Israel, sino por Qatar y por el mundo árabe, una negociación ya prácticamente cerrada con Hamas, y finalmente convalidan esta pausa y el intercambio de civiles. Una En vez este, más, la presión en es- internacional y la presión de los propios familiares, quienes, perdón, Joto, muy cortito, quienes sí, sí, sí. una y otra vez realizaban críticas muy fuertes contra el gobierno, porque lógicamente rechazaban los bombardeos, no porque no quisieran la masacre, ni mucho menos, sino porque esos bombardeos podían determinar, y según algunas versiones efectivamente determinaron, la muerte de algunos de Dos, los igualmente. secuestrados. Lógicamente, vos en una ciudad bombardeada con miles, literalmente miles de bombas, ahí abajo lo mismo si vos secuestrado o no secuestrado, las bombas descienden sobre tu cabeza. Bueno, esa la situación por la cual generó este desenlace, J. Entonces podríamos, para hacer una breve conclusión de este primer momento, Estados Unidos va a una negociación, digo, Estados Unidos e Israel, que son básicamente lo mismo, van a una negociación, pero habiendo fracasado previamente. Los elementos es, tú dices, destrozaron la imagen que podía haberles quedado, porque después del 7 de octubre pudieron haber capitalizado mucho, realmente mucho. O sea, imagínate solo el hecho de que Israel no hubiera respondido, pues se hubiera quedado como el mártir eterno, ¿no es cierto? Y probablemente nunca más se hubiera hablado de dos estados, ni uno palestino y uno de Israel. No, fueron por ellos. O sea, perdieron la imagen pública. Pero también queda, Ezequiel, clarísimo que por muchos tanques, portaaviones y tropas de élite,
mucho es Hollywood, mucho de esto es Hollywood, me da la impresión, que nos han vendido mucho el tipo que sale en la serie de Netflix y que es capaz de con las uñas y los dientes deshacerse de un pelotón de terroristas feos, malos y malvados, pero en la realidad es otra, o sea, se chocan contra una realidad, esa gente está metida en túneles, no van a salir y no han logrado nada. Lo único que han logrado tristemente es masacrar a la población y terminar con la vida de dos de los rehenes, entiendo, que han fallecido en circunstancias de que fueron bombardeados, como tú dices, caen bombas, y esto. Entonces, ¿podríamos considerar esto una derrota estrenduosa de la élite que acompaña a Netanyahu y a Biden? ¿Y a todas estas llamadas democracias occidentales? Del gobierno de Netanyahu, sí, aunque todavía parece fuerte. La situación la siguiente, J, y en esta interpretación acompaño a analistas críticos israelíes. Atención a esto. Entre Hamas y el gobierno de Netanyahu aparece una alianza tácita, ¿sí? El gobierno de Netanyahu patrocinó a Hamas desde el inicio, cuando representaba una agrupación militar ignota en Palestina, con el Ya, objetivo de cercenar el poder o la situación política, la relación de fuerzas con respecto primero a la OLP y después a Fatah, y generar un monstruito para la opinión pública, el cual cada tanto cometiera eh, ataques y atentados contra civiles, de manera que el gobierno de Netanyahu pudiera entonces responder con esa excusa y de esa manera desactivar la posibilidad de un Estado palestino. ¿Por qué se representa el objetivo de Netanyahu, J? Él no quiere la resolución política y pacífica del problema de fondo, sino que él quiere la desaparición de la posibilidad de un Estado palestino. Y para eso genera monstruitos, como también generó un monstruito Estados Unidos en Afganistán con los ujú, talibanes. Esta es la situación ahora frente a tamaña. Bueno, primero, ese monstruito en la última oportunidad determinó la muerte de 1.400 israelíes. Ya no un cohete por aquí, un cohete casero por allá, sino 1.400 ya presenta un poder de daño mucho mayor. En segundo lugar, en el combate urbano parece mucho más fuerte que antes. En tercer lugar, alrededor de Israel aparecen otras fuerzas políticas, entre otras el Líbano, con capacidad militar, y este enfrentamiento podría desencadenar un enfrentamiento en cadena, lo cual naturalmente Israel no quiere. Y ¿y por cuál sería el último, beneficio que sacaría jamás? el beneficio de Hamas en esto. Ujú, Bueno, J, ya está la cuarta intervención militar con invasión terrestre, con una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Después de cada una de ellas, a pesar de la declaración de victoria de Israel y de la muerte de militantes de Hamas y de líderes de Hamas y la destrucción de infraestructura de Hamas, etcétera, etcétera, en todas ellas reapareció más fuerte. Y esto, él mismo lo presentaba bastante, de manera bastante lógica, alguien con quien carezco de simpatías, pero aún así presentaba esto bastante lógicamente, el señor Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra. Si por cada militante de Hamas eliminado en esta operación vas a generar 30 de aquí a pocos años, ¿cuál para Israel el beneficio? Ninguno. Para Hamas, bueno, sí, cada ujú. vez un apoyo y una formación mayor, porque claro, en el contexto de la radicalización, y si vos apareces como víctima de los bombardeos, las masacres, las incursiones, tus hijos muertos, tu familia muerta, vos por nada por perder, y bueno, ¿cómo vas a responder? Ok. A través del reclamo democrático en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, los cuales, por cierto, promulgaron resoluciones en muchísimas oportunidades determinando los territorios pertenecientes al futuro Estado palestino, pero Israel los desobedece. ¿Vas a participar de esa manera en la resolución o vas a querer un enfrentamiento a todo o nada, incluso con ataques terroristas contra civiles? Y esto no representa una justificación, Entonces, sino podríamos sencillamente una decir explicación. esto,
Ezequiel, podríamos decir esto, que jamás los ha jalado de la nariz y los ha puesto en el escenario que él quiere que estén, porque él sabía o jamás sabe que ellos no tienen ninguna posibilidad de ganar una guerra frente a frente. Para ellos ganar es no morir ese día, no haber perdido ese día. Y los tiene ahí expuestos a la opinión pública, expuestos a saber que no pueden entrar a los túneles, en la frustración perfecta. O sea, los ha llevado a la posición en el que ellos los quieren tener. Sí, pero también como ganador de esto aparece el gobierno de Netanyahu, J. No Israel, el gobierno de Netanyahu, porque el gobierno de Netanyahu patrocinó a Hamas. ¿Sí? Entonces, esos los ganadores de este enfrentamiento a todo nada, esta locura de bombas, bombas, bombas y más bombas. Ahora, claro, cuidado porque esta situación, si Netanyahu aparecía muy debilitado internamente por acusaciones ya con procesos judiciales abiertos por distintas cuestiones, incluidas algunas muy complejas relativas a corrupción. Había querido una reforma del sistema judicial tendiente a la limitación del poder del sistema judicial, incluso del Parlamento, una especie de Estado autoritario, y lo rechazaba un montón de gente con manifestaciones permanentes. Había generado su última alianza con sectores de ultranacionalistas y ultraortodoxos. No, perdón, ultraortodoxos no, ortodoxos, porque los ultraortodoxos interesantemente rechazan, los judíos ultraortodoxos rechazan la existencia del Estado de Israel. Los ortodoxos naturalmente no. Cuestiones, bueno, teológicas bastante interesantes ahí. Entonces aparecía muy debilitado y hoy aparece muy fortalecido y puede materializar su plan de ataque a todo nada contra Palestina y desactivar la posibilidad de dos estados hoy más lejos que nunca. Entonces, en esta última oportunidad, en esto del intercambio, sí, ahí aparece Netanyahu capitulando frente a la presión internacional y a la presión de los familiares. Pero en términos generales, esta situación fue generada por la política de Netanyahu y jamás representó el instrumento de Netanyahu para toda esta situación. Por eso podríamos caracterizar a Hamas en cuanto a esto va a generar un fortalecimiento a futuro de Hamas como un ganador. Sí, sí, pero jamás aparece inserto en esta lógica perversa, en esta política del gobierno de Netanyahu tendiente a la desaparición total de la posibilidad de un Estado palestino. ¿Sí? Es el juego de fondo. Hace un momento mencionaste a las Naciones Unidas y de las múltiples resoluciones que esta dio en su momento. Hace algunas horas atrás vi un video precisamente de la relatora de las Naciones Unidas, me parece que es para el asunto palestino, que tenía una lógica que me gustaría exponértela para tu análisis. Ella decía, el Estado de Israel invocó el artículo 51 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que es el derecho a la legítima defensa, ¿no? Que es básicamente, si alguien viene, se mete a mi casa, yo tengo el derecho de sacarlo a patadas porque se ha metido a mi casa, ¿no? Pero la señora dice, un momentito, acá hay un problema. Israel no puede convocar o no puede invocar el artículo 51 porque las acciones que se llevaron a cabo el 7 de octubre por los combatientes de Hamas no estaban en territorio palestino, no estaban en territorio de Israel. Legalmente, aunque de facto no, legalmente le pertenecen a Palestina, porque todos esos kibbutz que están al borde de la frontera de la Franja de Gaza, en términos de legalidad, están dentro del territorio palestino desde la legalidad expuesta por las resoluciones de las Naciones Unidas que abre la posibilidad de dos estados con unas fronteras que incluso de facto podrían ser otras, las del 67, pero en ambos casos Israel no podría decir estos son mis territorios. Los palestinos podrían decir yo estoy tratando de recuperar lo que es mío. Entonces no habría posibilidad de invocar el artículo 51 de la legítima defensa. Es decir, si yo me meto a la casa de otro, no puedo decir
que en legítima defensa pego a aquel que viene a recuperar su casa. El que viene a recuperar su casa sí puede decir, yo estoy usando la legítima defensa. ¿Qué ves ahí? ¿Qué análisis te genera este tema? Varias cuestiones. De todas maneras, esta es una discusión en última instancia ligada al derecho internacional, ¿sí? Más legal que política en el sentido de las relaciones de poder reales. Debemos realizar una diferenciación entre los ataques de Hamas cometidos contra las bases militares israelíes, por un lado, y, por otro lado, los ataques cometidos en estos kibbutz ubicadas a la margen derecha de la Franja de Gaza, los cuales, esos sí aparecen dentro de los territorios israelíes según las definiciones de las Naciones Unidas a partir del 67, a partir de la guerra de los seis días. ¿Sí? Por eso, ahí aparece una discusión en cuanto a, bueno, ¿cuál el derecho a la legítima defensa de los palestinos? ¿Cuál no? Para mí aparece muy clarito cuándo sí y cuándo no. Un pueblo puede realizar un levantamiento en armas contra un pueblo, o sí, una nación, contra un Estado opresor, en tanto realice ese levantamiento contra las autoridades militares o policiales de ese levantamiento. Esto presenta básicamente, o esto representa el artículo 51 del derecho a la defensa, no así contra la población civil. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede Hamas y qué puede Israel? Todo siempre discutible. ¿Qué pueden los palestinos? Por ejemplo, bueno, pueden realizar un levantamiento en armas, esto en el marco del derecho internacional, contra, por ejemplo, las autoridades israelíes ocupando territorios, Pero no territorios debería llevarse palestinos, a cabo contra población civil pero que... contra, claro, exactamente, contra objetivos militares, pero no contra población civil. Este es el sentido del artículo 51. Ahora, del lado de Israel, realizamos la interpretación desde el lado de Israel. Alguien podría aquí responder, bueno, ¿qué derecho a la defensa quieren si primero comienzan con la ocupación de los territorios y el gobierno de Netanyahu con el apoyo a Hamas? Pero bueno, esa otra cuestión. Respecto al Estado de Israel desde el artículo 51. ¿Qué podría? Bueno, podría realizar un ataque militar contra alguien atacando su propio territorio, siempre y cuando ese alguien represente una autoridad o una fuerza militar, una fuerza policial, pero nunca población civil. Por eso los bombardeos indiscriminados sobre población civil, el corte de la electricidad, el corte del agua y todas estas cuestiones representan violaciones al derecho internacional, nunca asumibles desde la perspectiva del artículo 51. Entonces, esa es la situación, pero bueno, una vez más, esto representa una discusión legal ligada al que de derecho facto a internacional. veces se impone otro escenario, ¿no? De facto aparece la lucha de poder, la relación de fuerzas y, una vez más, esta decisión del gobierno de Netanyahu ya desde 2009 en una alianza distinta de abandonar todo intento de resolución a través de la creación de un Estado palestino y comenzar a motorizar esta política de generar un monstruo para que eso represente la excusa para la desaparición de cualquier posibilidad de un Estado palestino. Y acompaño en esta línea, J, para quienes rechacen esto como, ay, no, pero aquí realiza una crítica al Estado de Israel, y no al gobierno de Netanyahu, no a la existencia del Estado de Israel de ningún modo, deberían aparecer dos estados, uno israelí y palestino, conviviendo en paz, como aparecen tantos países en el mundo conviviendo en paz los unos con los otros. Acompaño en esto la línea interpretativa de analistas críticos israelíes y judíos, por cierto, quienes rechazan esta política de Netanyahu porque representa para la población civil de Israel una pésima noticia, recordad también los muertos en los ataques de Hamas, y más aún en cuanto a la imagen internacional de Israel.
también, ¿sí? Por eso yo siempre machaco con esto de un enfrentamiento entre, en el marco, una vez más, en el marco de la violación al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, es el marco general, y la Ujú. desobediencia de una enorme cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas en este sentido, desobedecidas por Israel. En el marco de eso presenciamos en los últimos 20 años un enfrentamiento entre, por un lado, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu y por el otro lado, Hamas. Y los sectores de ambas partes comprometidos con una salida de fondo al problema de fondo, bueno, parecen sometidos a esta lógica de golpe y contragolpe y de una radicalización cada vez mayor. Ok. El espectro internacional se ha tornado crítico para el gobierno de Netanyahu y surgen preguntas mínimamente básicas. Cuando al señor Putin se le inicia una causa por haber tomado la decisión de proteger a unos niños, llevarlos a unos campamentos ¿no? Y se le busca internacionalmente si hay una orden de detención contra él. Bueno, nadie ha visto al fiscal de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Penal Internacional persiguiendo al señor Netanyahu, pese a que ambos nunca firmaron este tipo de convenciones. Sin embargo, desde, por ejemplo, Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa ha dicho, no, esto se tiene que investigar. Y han mandado, ¿no?, a sus funcionarios para decirle, oiga, señor fiscal, ¿cuándo comienza usted a investigar? Lo mismo el gobierno de Bolivia. Y ya son varios que comienzan a decir, aquí alguien tiene que responder por estos platos rotos. ¿Ah? Discurso al aire, se materializará en algún momento. Netanyahu dirá de Israel nunca más algo, pues a ver que vengan a buscarme aquí, o qué. No, de ningún modo. Lamentablemente, esta Corte Penal Internacional, ya de por sí, si bien originalmente la idea de una Corte Penal Internacional podía representar un objetivo noble, ya desde el inicio de su, de su funcionamiento comenzó a presentar un funcionamiento muy sesgado en el cual solamente, bueno, en parte porque solo convalidaron, solo realizaron la ratificación de la pertenencia a algunos de los países del mundo y no los más poderosos, como Estados Unidos, Todos firmaron, pero Rusia. muy pocos lo ratificaron. Uy, Exactamente, con lo el cual Congreso de carecía mi país no quiso firmar. Qué lástima. claro, Algún día claro, lo claro. lograré. Eso por un lado, después por el otro lado, el funcionamiento propio, la lógica propia del perdón, de la Corte Penal Internacional desde el inicio determinó que solamente realizara procesos, o casi exclusivamente realizara procesos contra países débiles, porque claro, contra los grandes no podía, y contra los débiles, O no quería. básicamente, eh, no quería, sí, bueno, aún si quisiera no podría, ¿no? Porque si hubiera determinado, por ejemplo, que Bush hijo cometió delitos de lesa humanidad en Irak. ¿Quién habría realizado el arresto Mandarle la de... notificación. No, de Claro, hecho, han emitido una ley que dice que se persigue a todo aquel que pueda poner en persecución a los funcionarios estadounidenses por este tipo de decisiones, ¿no? Entonces es bueno, como que, a ver, vaya usted, señor fiscal, y llévele la notificación de que está siendo investigado. O claro, se quede en bueno, en Guantánamo. última instancia, la misma situación estructural de las Naciones Unidas, de una institución supuestamente supranacional o por lo menos confederativa de las naciones, pero sin poder real frente a los grandes poderes. Eso por un lado, pero después, con el inicio de la guerra en Ucrania, comenzó la última fase de deterioro de la Corte Penal Internacional, porque determinó participar en política, así de sencillo. Determinó participar en un enfrentamiento político entre Estados Unidos y Rusia, o entre la OTAN y Rusia, a través de una guerra proxy en Ucrania, con lo cual ahora ya no solo presenta los problemas originales, sino que ahora además aparece sesgada por completo hacia un lado del Perdió espectro, absoluta legitimidad frente la al... poca legitimidad existente toda perdida, porque ahora aparece como un instrumento de Estados Unidos y los países de la OTAN y Occidente en general, frente al resto del mundo. Por eso,
Putin con un proceso judicial, Comando pero lawfare podrían Netanyahu no. llamarle, ¿no? Exactamente, tal cual. Esa es la situación. Así que si ya mala de antes la situación, bueno, ahora aparece como un instrumento de una de las partes en conflicto y no como lo que debería aparecer inicialmente como una corte independiente, sí, más allá de las relaciones de poder en las disputas políticas entre las grandes potencias. Pero bueno. Ezequiel Vistoletti, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, ha estado con nosotros para analizar los últimos eventos que se vienen desarrollando tristemente en la Franja de Gaza, donde mucha de la humanidad del planeta ha sido enterrada para siempre. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Ezequiel, muchas gracias. Un abrazo, Jota. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.